Centro de Actualización del Magisterio, CAN Acapulco. Nombre: Joana Lisbeth Escobar Jiménez. Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español, cuarto semestre. Nombre de la secundaria: Bicentenario de la Independencia de México. Estrategias de motivación para estudiantes de secundaria dentro de aulas virtuales. El reto de mis prácticas profesionales. Proyecto 9. Hagamos un programa de radio. ¿Qué importancia tiene que un docente se prepare para dar sus clases? ¿Cómo influye la motivación en el aula? ¿Cuáles son los retos que un docente enfrenta dando clases en línea? Estas son las preguntas que yo me hacía mientras comparaba los libros de tercer año con la editorial Terracota y la editorial Trillas, para poder así dar paso a mi planeación. Planificación didáctica, datos generales. Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia de México, profesora Fátima Luna Jiménez. Grupo tercero D, turno matutino. Asignatura Lengua Materna Español. Campo formativo, lenguaje y comunicación. Nombre del proyecto: elaborar un programa de radio sobre culturas del mundo. Ámbito de participación. Aprendizajes esperados. Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medios de información al producir un programa de radio. Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. Al inicio hubo una presentación con los alumnos para que ellos se sintieran en un ambiente agradable y lleno de confianza para preguntar y dialogar. En las diapositivas que analizamos, primero hacía la pregunta: ¿qué es un programa de radio? ¿Para qué se utiliza un programa de radio? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué son importantes? ¿Qué aspectos se hablan en un programa de radio? En el desarrollo se estructuró un guión de radio, para lo cual los alumnos tendrán que investigar alguna cultura de su interés para así realizar su propio guión de radio en la clase. Como conclusión, se analizó un video sobre la cultura griega, donde ellos tendrían que identificar las imágenes, las cortinillas, el golpe musical, la voz locutora, la sintonía. Para concluir con el proyecto, los alumnos realizarán un podcast, el cual cargarán en Google Classroom. Los instrumentos que yo utilicé o los recursos fueron Google Classroom, libro, diapositivas, Zoom, cuaderno, videos, capturas de pantalla. Las formas de evaluación fueron a través de exámenes, uno antes de empezar las clases, para tener así en cuenta los conocimientos que ellos habían adquirido anteriormente, y por último el examen final, el instrumento de evaluación con el cual yo identifiqué si los alumnos habían aprendido realmente en las clases o no. Y también como instrumento utilicé una rúbrica. Ahora les voy a mostrar las diapositivas que utilicé y algunos fragmentos de las clases. Basándome en la teoría de Chen y Beto, quien define la motivación como el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea, dependiendo de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo. Para esto yo traté siempre de hacer mis clases interactivas, donde existiera el diálogo y el respeto.
vimos que el programa de radio sirve para divulgar. Entonces se creó una lluvia de ideas donde los recuadros estaban vacíos y conforme los alumnos me iban contando, yo iba escribiendo. Entonces ellos decían que el programa de radio puede ser de noticias, de salud, economía, política y leyes, deportes, música y cultura. Analizamos las características y las funciones de los programas de radio. Observamos el video Culturas del Mundo, donde dialogamos. Y el video de Tanzania, donde se analizaron la diversidad de lenguas, las costumbres, creencias religiosas, gastronomía, bebidas alcohólicas, y tuvo un tiempo de duración de 5 minutos el video. Por último, la tarea fue investigar las culturas del interés de los alumnos. Mínimo tendrían que ser 2 culturas y deberán pasar la información a Word o a la libreta. Lo único que pedía es que la información se entendiera. Para esto los alumnos deberán incluir los lugares, las lenguas, creencias y tradiciones, gastronomía, canciones, lugares turísticos, entre otros. Y todo trabajo se enviaría a Google Classroom. Entonces es así como yo realicé mis diapositivas, siempre tratando de dialogar con los alumnos, que ellos expresaran lo que les gustaba y lo que no. Ahora les voy a mostrar el video del diálogo que existía entre los alumnos. Cultura inca, que se encuentra en América del Sur. Me interesa mucho, la había escuchado nombrar así en las redes, y pues sí, es muy interesante porque, no me equivoco, los incas fueron una de las civilizaciones más grandes precolombianas, que con su arquitectura, sus diseños de sus armamentos y todo fue más civilizado, más innovador que el resto de los demás, y pues investigué lo que fue, lo que es la cultura, y se deriva de ahí su imperio, que era el imperio inca o el imperio incaico. El guión de radio, hecho por el USAID Telles Cortés. El nombre del programa, Las Culturas del Mundo. Programa número 1. Locutor, el USAID Telles Cortés. Duración total de 13 a 15 minutos. Operador, productor, técnico, editor, musicalizador, encargado de efectos y sonidos. Lo haría ella, el USAID Telles Cortés. Entonces aquí ustedes pueden observar la estructura que ella elaboró para poder hacer su guión de radio. Realmente se puede notar que cuando hay interés y las clases le gustan, hacen un trabajo muy elaborado, muy bonito, y que realmente lo ponen en práctica lo que están aprendiendo.